Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos en esta ocasión a trabajar con una clase que hemos estado trabajando ya en clases anteriores. Se trata de los ángulos. Como ustedes saben, un ángulo es la abertura que hay entre dos líneas que son semirrectas y que de alguna forma forman ese espacio o amplitud como nosotros los hemos conocido. Ahorita vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada acerca de los ángulos. Imaginemos, por ejemplo, si yo tengo una línea. Al tener esta línea, lo que voy a hacer es buscar la forma de abrirla. Si estuviera la línea así y yo la abro, en ese momento estaría yo formando lo que es un ángulo. Recuerden que un ángulo son dos líneas semirrectas unidas por un punto que va aquí y que se llama vértice, ¿verdad? Eso ya lo saben. Y el ángulo quedaría en esta distancia o amplitud que estamos viendo que forma el ángulo de estas líneas. Bien, vamos a recordar un poquito de lo que ya trabajamos. Por ejemplo, que los ángulos se clasifican en varios grupos. Por ejemplo, tenemos los ángulos agudos, que son como estos, ¿verdad? Que miden menos de 90 grados. Pueden empezar desde cero, pero que no pase de 90 grados. Los ángulos rectos, que miden 90 grados, y que les decía yo la vez pasada, que son aquellos que forman una letra L, 90 grados, ¿verdad? Bueno, esos se llaman ángulos rectos. Después vimos los ángulos obtusos que se pasan de los 90 grados, como por ejemplo, si yo tengo una línea aquí y paso de la L hasta acá, estaría yo formando un ángulo obtuso. De ahí pasamos con los ángulos llanos. ¿Cuáles son los ángulos llanos? Los que representan la mitad de un círculo. Por ejemplo, si yo tengo mi transportador, que ahorita vamos a hablar de él, si yo trazo un ángulo de la mitad de un círculo, entonces digo, acabo de trazar un ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. De ahí, después del ángulo llano, teníamos el ángulo cóncavo. ¿Cuál es el ángulo cóncavo? El que pasa un poco más de 180 grados. O sea, si nosotros tenemos medio círculo, pues ese ángulo va a pasar más. Y ahí, si nosotros formamos el ángulo cóncavo, nos damos cuenta de que va a medir más de 180 grados. Y también tenemos el ángulo completo. ¿Cuál es el ángulo completo? Pues aquel ángulo que va a medir 360 grados, quiere decir un ángulo total de una circunferencia. Pues bien, todo eso ya lo aprendimos en la clase anterior. Ya lo sabemos y ahora vamos a aprender a utilizar esta herramienta, este instrumento que se llama transportador. ¿Para qué sirve el transportador? Para medir ángulos. Así es que prepárense, porque hoy vamos a aprender a medir los ángulos y a trazar diferentes tipos. Así es que pongan mucha atención. Bien, vamos a continuar entonces ahora con el trazo de los ángulos. Vean, nuestro transportador tiene números que empiezan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Cómo está esto? Pues que vamos a ver los números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, hasta llegar a 180. Hay algunos transportadores que también traen los mismos números, también de acá, de la derecha a la izquierda, de los dos lados. Seguramente ustedes ven este aparato y dicen, bueno, pues es medio círculo, efectivamente, formando un ángulo llano de 180 grados. Bueno, ¿cómo se utiliza este transportador? Todos estos números que ven acá se llaman grados. La medida con la que se miden los ángulos se llaman grados, y gracias a eso podemos saber cuántos grados son. Pero, ¿cómo se utiliza? Vean, por ejemplo, si yo tengo una línea
Vamos a suponer que yo trazo una línea aquí. Entonces veo que una línea es un segmento unido por dos puntos. Aquí está. Para que yo pueda utilizar mi transportador, observen, por ejemplo, aquí en medio, trae un lapicito, trae una punta. Bueno, ese es el que me va a permitir a mí medir. Vean, se coloca esa punta o el centro en la esquina de la línea que acabo de trazar y debe de quedar alineado totalmente. Si yo quiero trazar un ángulo agudo de 20 grados, pues empiezo a contar 10, 20. Aquí estará los 20 grados, 10, 20. Entonces lo único que tengo que hacer es trazar la otra línea y acabo de formar un ángulo de 20 grados. Si ustedes observan, también vamos a representar los grados, pero ¿cómo los vamos a representar? Con un pequeño cerito en el 20, aquí está. Eso quiere decir 20 grados. Ahora, supongamos que vamos a trazar un ángulo de 60 grados. Bueno, pues hacemos nuestra línea también de esta manera y colocamos, recuerden, el centro en la esquina y la otra que vaya derechito y contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí están los 60. Ahora ya nada más unimos ahí con el vértice, acá, y acabamos de integrar un ángulo de 60 grados. ¿Sale? Así es como lo vamos a trazar. Ahora, esos ángulos se llaman agudos. ¿Por qué? Porque miden menos de 90 grados. Eso ya lo aprendimos en la clase anterior. Menos de 90 grados. Ahora, vamos a trazar ángulos rectos de 90 grados. Bueno, pues hacemos nuevamente nuestra línea donde vamos a iniciar el segmento. Y vean aquí lo que yo les decía, la letra que formamos. Ponemos nuestro transportador, la esquinita aquí, la punta aquí, perdón, del centro, y que esté alineado y contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí nos da. Ya nada más unimos al vértice y decimos acá, bueno, acabo de trazar aquí esto mide 90 grados. Recuerden que yo les dije que donde se forma esa letra L, sea de esa manera, sea así, también aquí va a formar 90 grados, sea de otra forma como esta, también va a formar 90 grados, o tengamos la otra forma como acá, también va a formar 90 grados. ¿Cómo se llaman los ángulos que tienen 90 grados? Efectivamente, ángulos rectos. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son los ángulos obtusos? Los que se pasan de 90 grados, como los que vamos a ver ahorita para que ustedes vayan viendo y los vayan aprendiendo a trazar. Ponemos nuestra línea nuevamente. Y ahora nuestro transportador lo agarramos y digo, a ver, voy a trazar un ángulo obtuso de 110 grados. Se pasa de 90, recuerden. Entonces pongo y digo, y empiezo a contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hasta aquí da. Entonces ya nada más lo que hago es unir con el vértice. Si se dan cuenta, se pasó de los 90 grados, se pasó de la letra L que habíamos formado. Aquí tiene 110 grados. Este es un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Si queremos trazar un ángulo obtuso de, vamos a decir, 160 grados, pues lo trazamos también. Volvemos a poner nuestra línea. Recuerden el centro en la orillita de acá y que se alinee. Y ahora sí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60. Hasta aquí estamos llegando. Entonces ahora unimos ese punto con el vértice y ahí está un ángulo de 160 grados. Se llaman ángulos obtusos, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos ahora con los ángulos llanos. ¿Cuáles son los ángulos llanos? Aquellos que miden
180 grados. Pues es fácil, nada más lo único que tenemos que hacer es trazar lo que representa media circunferencia. Ese es un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, se llaman ángulos llanos, ¿sale? De 180 grados. Creo que no va a haber problema. Puede estar así o lo podemos poner así. Aquí no es necesario que estemos todavía midiendo, ya que el transportador es un ángulo llano de 180 grados. Es la mitad. Aquí lo tenemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Llega a 180 grados. Por lo tanto, pues no es difícil identificar lo que es un ángulo llano. ¿Sale? Bien. ¿Cuáles ángulos continuamos ahora? Con los ángulos cóncavos. ¿Cuáles son los ángulos cóncavos? Pues aquellos que se pasan de 180 grados. Por ejemplo, si yo pongo un ángulo cóncavo, pues va a ser un ángulo, por ejemplo, que tenga, pues no sé, 200 grados, por ejemplo, 200 grados. A ver, si yo quiero un ángulo cóncavo de 200 grados, recuerden el centro, hasta aquí, al dar toda la vuelta, ¿cuántos grados llevaríamos? Llevaríamos aquí, ¿cuántos? Efectivamente, llevaríamos 180 grados, pero si es cóncavo, se pasa de 180 grados, entonces el ángulo tiene que continuar. Ahí son 180, y yo dije de 210, 180, 190, 200, 210. Hasta aquí estaría llegando, fíjense bien, hasta aquí estaría llegando el ángulo cóncavo. Este sería el ángulo cóncavo de 210 grados. Se pasa de 180. Son los ángulos cóncavos. Entonces, de 190, de 200, 210, 220, pero que no llegue a 360 grados. Porque si llega a 360 grados, pues ya sería prácticamente un ángulo completo. Y el ángulo completo mediría 360 grados. Ese ya sería el ángulo de la circunferencia. Por lo tanto, si se dan cuenta, pues no es difícil usar este instrumento llamado, ¿cómo se llama? Transportador. Y la medida que utilizamos para medir los ángulos se llaman grados. Y recuerden que los ángulos están en todas partes en nuestra casa, donde nosotros podamos ver un objeto, ver la casa, la construcción, el piso, en un cuadrado, en la libreta. En todas partes están los ángulos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, pues sí va a ser importante que sepamos y conozcamos más por qué los ángulos, cómo se trazan y por qué son tan importantes. En una próxima clase pregrabada que vamos a hacer, les voy a enseñar a construir ahora los polígonos regulares con la ayuda del transportador y de los ángulos. Por lo mientras, pues ahorita estamos viendo cómo se usa este instrumento llamado transportador, que es la finalidad de la clase de hoy, y el repaso de los ángulos que ya estudiamos con anterioridad. Bueno, de tarea, fíjense bien lo que me van a hacer. Van a conseguir un transportador, díganle a sus papás que busquen un transportador en el juego de geometría, o si no hay, pues que les compren un transportador, y me van a trazar los siguientes ángulos. Recuerden, para trazar un ángulo lo primero que hacemos es poner una línea recta o semirrecta, colocar el centro en una de las orillas y ya de ahí empezamos a trazar el ángulo. A ver, para que quede bien claro, si a mí me dejan que trace yo un ángulo agudo de 70 grados, bueno, pues primero lo que hago, pongo mi línea, ahí está una línea. Ahora, coloco el centro de mi transportador en la esquina, alineo bien que esté derechito y empiezo a contar 70 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pongo una línea y ahora uno esa línea con el vértice. Acuérdense que el vértice es donde se unen. Ya lo tracé.
Ahora acabo de trazar un ángulo de 70 grados, un ángulo agudo. Si me dicen, traza un ángulo recto de 90 grados, pues ya saben, mi línea, y de ahí el transportador lo pongo en la esquinita y voy a contar hasta llegar a 90 grados. Uno ahí con en este caso la línea de abajo para encontrar el vértice, y acabo de trazar un ángulo recto de 90 grados. Bueno, pues eso ya lo saben. Ahora la tarea. Bien, ahora de tarea me van a trazar los siguientes ángulos con ayuda del transportador. Tenemos dos ángulos rectos, ya saben que los ángulos rectos miden 90 grados. Me trazan dos con ayuda de su transportador. Recuerden que primero se traza una línea y posteriormente hacemos el trazo del ángulo. Van a trazar dos ángulos agudos, uno de 80 grados y uno de 50 grados, también con ayuda del transportador, y les van poniendo ahí su nombre. Me trazan un ángulo obtuso de 120 grados y otro de 150 grados. Trazamos también dos ángulos llanos. Recuerden que los ángulos llanos miden 180 grados, son dos mitades de circunferencia. Y por último me trazan dos ángulos completos, quiere decir de 360 grados, que es el ángulo completo de una circunferencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegamos al final de nuestra actividad del día de hoy. Espero que hayan entendido el conocimiento de ángulos, aprendan a trazarlos. En una próxima clase les estaré enseñando más sobre ángulos, y por lo mientras pues tratemos de hacer lo que nos corresponde. Recuerden tomar las medidas necesarias de prevención ante esta situación que estamos viviendo. Mucho aseo en las manos, cuídense mucho. El día de ayer vimos una clase de accidentes. Ojalá que ustedes traten de evitar accidentes, tomen las debidas precauciones. Recuerden, hay que respetar las reglas y sobre todo pues vamos a convivir con nuestra familia de la mejor manera. Próximamente estaremos trabajando con otras clases, por lo tanto, pues gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.